Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, finalmente llegó el podcast que tanto prometí, que tanto me pidieron, el de la conjunción Saturno-Plutón en Capricornio, que va a ser dentro de muy poquito. Este no es el que va a hablar de la Argentina, es un tema muy complejo, hay que entender qué es Saturno, hay que entender qué es Plutón, así que lo voy a hacer como en tres partes. En una primera parte voy a hablar un poco de esta conjunción, qué significa Saturno y Plutón, qué quiere decir que se hayan encontrado en Capricornio. En el segundo podcast voy a hablar de cómo esto nos puede afectar a cada uno en relación a la casa astrológica en donde le hace el aspecto. Y después voy a hablar de la triple conjunción, que va a ser cuando además de Saturno y Plutón se junte Júpiter, que va a ser en abril del año que viene, y cómo esto afecta la carta de la Argentina, que es todo otro tema. Si le tuviera que poner un nombre, diría la crisis y reconstrucción de nuestras estructuras. Es una etapa, es un proceso de crisis y reconstrucción. Hay algo que se está demoliendo para volver a reconstruirse, para volver a renacer con trabajo, con esfuerzo, con mucha autoconciencia, pero bien desde las bases, desde las raíces. Y te voy a ir explicando paso a paso y qué quiere decir cada una de estas cosas. Realmente es muy importante que como humanidad nos vayamos alineando y vayamos entendiendo estos procesos para que no nos tomen por sorpresa, no quedemos víctimas de estos cambios, de estos avatares de la vida que son tan drásticos y tan críticos y tan profundos que a veces nos dejan esta sensación de hipervulnerabilidad. Tanto Saturno como Plutón podríamos decir que los dos grandes titanes son los dos señores del inframundo y del karma. En realidad, el dios del inframundo sería Plutón, pero Saturno también, de acuerdo a la mitología griega, habitaba en el Averno, ¿no? Era el que nos daba la bolsita con las deudas que nos quedaban pendientes de esta vida que teníamos que saldar en la próxima vida. Así que son dos planetas que nos conectan mucho con lo kármico, con las cuestiones temporales, con los finales, con las crisis y con una necesidad de reconstruirnos desde lo auténtico. Esta conjunción se da aproximadamente cada 33 años, o sea que no es la primera vez que se da. Esta misma conjunción se dio en el año 1500, así en el signo de Capricornio, o sea, hace muchísimos años. La última conjunción que tuvimos entre Saturno y Plutón fue en 1982, en el signo de Libra, que fue en la carta natal de la Argentina. Vieron que cada país tiene su carta natal. Bueno, la Argentina tiene un ascendente en Libra. El ascendente es como la puerta de entrada de la carta natal, ¿no? De la energía del país, de la persona, de lo que sea que esté representando esa carta natal. Por lo tanto, esto fue cambio y una crisis muy profunda para el pueblo argentino. Fue el año de la Guerra de Malvinas, que trajo mucha destrucción y mucho dolor en el país. Así que se imaginarán el grado de intensidad de esta conjunción. Lo que se le va a sumar en abril, además de que Saturno y Plutón se juntan, va a ser Júpiter. Y ahí estaríamos hablando de esta triple conjunción que les decía hace un rato. Para ubicarnos en algunas cuestiones más técnicas, Plutón es el planeta más lejano al Sol de nuestro sistema solar. Tarda 248 años en dar toda la vuelta alrededor del Sol, o sea que para pasar por los 12 signos del zodíaco tarda 248 años. Esto hace que sea un promedio de 20 años por signo, así que verán que los procesos, cuando Plutón pasa un signo nuevo, va arrasando con todo lo que representa ese signo en la sociedad. Plutón es un planeta transpersonal. Los planetas transpersonales son Urano, Neptuno y Plutón. Por lo tanto, esto trae cambios en la conciencia colectiva. Y por supuesto también en lo personal, de acuerdo al área de la vida donde esté tocando, si hace algún aspecto, o sea, alguna relación planetaria con alguno de nuestros planetas natales o puntos clave dentro de nuestra carta natal. Aunque está más o menos un promedio de 20 años por signo, en realidad es un planeta que es muy irregular. En algunos signos, como en Tauro por ejemplo, puede estar hasta 33 años. En Escorpio, cuando estuvo en la década de los 80, estuvo solamente 11 años. Así que verán la órbita irregular que tiene. Saturno, por el contrario, es un planeta que es mucho más rápido. Si bien es un planeta social, no es personal, no es como el Sol, como la Luna, que tienen una órbita mucho más rápida. Saturno tarda entre 28 y 30 años en pasar por los 12 signos del zodíaco. Esto hace que esté 2 años y medio por signo.
Por eso cada 33 años se van juntando, ¿no? Imagínate que Plutón es como una tortuguita y Saturno es un caballo. Entonces la tortuguita va caminando, lento, el caballo la pasa, da la vuelta y la vuelve a tocar unos metros más adelante. Bueno, así sería un poco la analogía para que entiendan. Plutón está en Capricornio desde el año 2008. O sea que todos los procesos que está produciendo en el signo de Capricornio, que tiene que ver con las instituciones sociales, ya vienen hace más de 10 años movilizándose. Plutón trae cambios muy profundos, ahora les voy a explicar más en detalle. Va a seguir también operando hasta el 2024, pero la particularidad que tuvo este año 2019 y principalmente el 2020 es que se le junta Saturno, que Saturno entró en Capricornio a fines del 2017 y que va a quedarse en Capricornio hasta fines del 2020. O sea que durante todo este 2019 estuvieron muy cerca. Por eso es que este 2019 fue un año que estuvo tan cargado de tensiones. La conjunción exacta va a ser el 12 de enero en el grado 22 de Capricornio, ¿sí? 22 con 46 minutos. Después vamos a ver qué características tiene, pero esto hace que afecte muy fuertemente a los capricornianos y a los cancerianos, ¿sí? Porque Cáncer es el signo opuesto, el que está enfrente a Capricornio. Ahora les voy a dar algunas pautas, pero vamos a hablar un poquito de qué es Plutón. Plutón es el planeta de la transformación profunda. Es el planeta que está más lejos del sistema solar, del Sol, es el más alejado, es el que nos conecta con el resto de la galaxia, ¿sí? Es el que filtra todas las energías que entran a nuestro sistema solar. Al estar tan alejado del Sol, también es lo más lejano a lo humano. Por lo tanto, la influencia de Plutón realmente es despiadada. La función principal de Plutón, imagínate que tenés un metal, que lo pones en un fuego y lo fundís, y a ese metal que lo estás fundiendo lo purificás. Entonces queda lo más esencial, lo más puro, la joya, diríamos, de ese metal. Y después, con ese metal le vamos a dar forma. El tema es que en este proceso de purificación hay algo que muere, hay algo de esa forma que tenía ese metal originariamente que debe morir para darle lugar a algo nuevo. Pero este proceso de muerte y de resurrección plutoniana no es nada fácil, no es sin dolor, no es sin crisis. Plutón te lleva a los extremos, te lleva a tocar fondo, a conectar con tus mayores miedos, con tus mayores angustias, con tu propia sombra. Te lleva a un proceso de colapso interno, psicológico y también externo. Y a partir de ese colapso, cuando realmente crees que ya no podés más, a partir de ahí, de esas cenizas que quedan, de ahí emerge el ave fénix. Plutón tiene que ver con estos procesos de vida, muerte, vida. Muerte psicológica y transformación profunda, resurrección. Entonces es como que nos va despojando de todas las capas de seguridad que tenemos, de todas esas construcciones mentales que nos vamos haciendo, de todas esas prisiones psicológicas que tenemos, que nos dan seguridad, pero también al mismo tiempo nos mantienen ahí prisioneros de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestros conflictos, traumas psicológicos. Nos lleva a los extremos porque la función de Plutón es liberar la energía que está contenida, como una bomba, ¿no? Liberar ese potencial que está contenido. Plutón opera de forma drástica, de forma dramática, yendo a los extremos. Y la función principal de Plutón, como dije hace un rato, es despertar la conciencia colectiva, hacernos tomar conciencia a través de las grandes crisis, los grandes procesos de desintegración. Imagínate que en Capricornio, que es el signo de las estructuras sociales, de los poderes hegemónicos, de las grandes construcciones sociales, de las autoridades máximas, de la cultura, de la civilización, de los gobiernos, de las máximas autoridades, estos procesos que ya vienen ocurriendo hace más de 10 años, producen fuertes cambios como sociedad. Bueno, y si a esto le sumamos
que se le junta Saturno, que está 2 años, en realidad en Capricornio estuvo casi 3 años, porque está desde fines del 2017 hasta fines del 2020. ¿Y Saturno quién es? Saturno es el dios del karma, es la guadaña, el dios que castra a su padre Urano y le pone un límite y dice basta. Es el dios que nos lleva a ponernos límites, a ponernos metas, a estructurarnos, a disciplinarnos, a decir basta. Les sonará esto del basta, ¿no? ¿Qué está pasando como en los distintos países, las distintas sociedades? ¿Qué son estas crisis que están ocurriendo? El pueblo dice basta, basta de corrupción, basta de abuso de autoridad. Saturno viene y estructura, ordena. Entonces, toda esa transformación, todo eso que Plutón nos va despojando, esos ropajes, eso que ya no funciona más como sociedad, como conciencia colectiva tenemos que ir soltando. Saturno genera un doble proceso, bueno, diría un triple proceso. Por un lado, manifiesta. Plutón, al ser más lento, al ser más psicológico, más energético, va produciendo cambios lentos, pero profundos e intensos. Ahora cuando se junta Saturno, esto se va a manifestar de forma más concreta. Ese es uno de los efectos que produce. Otro de los efectos que produce es sensación de carencia, sensación de miedo, una necesidad de una nueva estructura. Y por otro lado, otro de los procesos que genera, que también pueden ser como una reacción al proceso plutoniano, es una reafirmación de las mentalidades o los sistemas más conservadores. Entonces emerge la ultraderecha, el conservadurismo, emerge el miedo a la pérdida, y esto nos hace a veces aferrarnos, que en vez de soltar, que es lo que nos propondría Plutón, lo que a veces la conciencia humana hace es aferrarse aún más por miedo a perder lo poco que le queda. Esto ustedes seguramente lo podrán ver en sus vidas, ver en sus países, qué está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y verán que esto tiene muchísimo sentido. Así que realmente estos procesos que ocurren cada 33 años no son fáciles, marcan un hito histórico, un antes y un después en las sociedades. Como les decía, Capricornio tiene que ver con nuestras instituciones, con nuestro sentido de estructura, es nuestro padre interior y exterior como autoridad máxima. Por eso también tiene que ver con los gobiernos, con las instituciones, con el establishment, las grandes corporaciones, los sistemas sociales, los sistemas de poder. Toda esa área tan institutiva está llegando a un fin de cómo nosotros conocemos los sistemas, estos sistemas que ya no están funcionando, que están corruptos. Y sobre esas ruinas que deja Plutón, que ya viene operando hace varios años, Saturno nos va a permitir construir algo, en el mejor de los casos, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que construir como sociedad y como seres humanos es construir a lo Saturno-Plutón, o sea, construir desde un lugar saturnino y plutoniano. ¿Qué quiere decir? Construir lo que verdaderamente es auténtico, lo que tiene que ver con lo real, lo duradero, con lo certero. Es construir a través de la crisis. No es construir a través del miedo, no es construir a través de la corrupción, no es construir a través de la costumbre. Es soltar, dejar atrás lo que ya es obsoleto, lo que ya no funciona, lo que ya se demostró que no tiene sentido, y es permitir que emerja un nuevo orden mucho más alineado con la ley. Y cuando me refiero a alineado con la ley, podemos pensarlo en todo aspecto: la ley superior, la ley del karma, las leyes espirituales, las leyes humanas también, y nuestra propia ley interna. O sea, porque esto también lo podemos pensar en nuestras vidas. ¿Cuántos miedos todavía nos tienen aferrados a determinadas situaciones, trabajos, relaciones, lugares? Y estas muertes, estos procesos críticos, tan drásticos, tan profundos,
no solo afectan a Capricornio, que como les decía, bueno, es la autoridad, es el poder, es la sociedad. También afectan a su opuesto, que es Cáncer. Por lo tanto, puede emerger una ola conservadurista, porque Cáncer es un signo que tiene que ver con el pasado. Tanto Cáncer como Capricornio tienen un fuerte apego a las tradiciones, así que puede aparecer como una cuestión de miedo, como una cuestión de querer protegerse. Fíjense que durante estos años que estuvo, porque está Plutón en Capricornio, empiezan a aparecer un montón de movimientos que también buscan reconectar con nuestras raíces, Cáncer, nuestro pasado familiar, aparecen las constelaciones familiares, todo el trabajo transgeneracional, la psicogenealogía, la biodescodificación, para tratar de entender las raíces emocionales de nuestras enfermedades, de nuestros problemas, de nuestros obstáculos. O sea que es el eje Cáncer-Capricornio el que está muy movilizado. Se habla mucho de Capricornio, pero también Cáncer. La gente que es de Cáncer o que tiene planetas en Cáncer también están viviendo fuertes procesos de transformación profunda. También Libra-Aries es una cruz. El eje Cáncer-Capricornio, que son dos opuestos, tienen en cruz a Libra-Aries. Entonces todo lo que esto está generando es una profunda limpieza, purificación del orden social, del orden interno, nuestra propia estructura como seres humanos, y una nueva conciencia con otra capacidad de concretar. Cambios tanto a nivel sociales como políticos como psicológicos también. Entonces tenemos que soltar esa rigidez, ese miedo al cambio, ese miedo a lo nuevo, permitirnos evolucionar y dar ese salto, permitiendo, ¿no?, que Plutón destruya este mundo de creencias obsoletas que habita dentro nuestro propio tirano interno, y darle lugar a un nuevo orden. Realmente va a ser un año muy complejo como sociedad. Lo mejor siempre es ver cómo afecta a la carta de cada uno como persona y a la carta del país en el que cada uno vive. En el caso de la Argentina va a ser un año bastante complejo, lo voy a hablar en la tercera parte del podcast. Lo que voy a hablar en la siguiente parte del podcast es cómo este proceso volcánico de muerte y resurrección va a ir impactando en la casa astrológica en la que se haga este aspecto.